Ella empezó a compartir su amor a su familia con tanta alegría que había una atmósfera en el hogar de paz, de amor, de gratitud. Pero pasado el tiempo, su tanque de amor empezó a vaciarse. La falta de reconocimiento, de empatía, de amor, de compasión, de respeto, empezó a deteriorar aquello que con tanto amor había comenzado, hasta que un día se acabaron sus fuerzas y se rindió. Dejó a su familia por ir a encontrar aquello que jamás encontró en su hogar, dejando así heridas y corazones rotos. Y sí, hablo de mi mami. Dios siempre se ha hecho presente en mi vida y a través de las personas aprendí a conocerlo. Nunca juzgué a mi madre y al día de hoy puedo comprender que siempre se necesitará de la misericordia de Dios, pues en nosotros no encontramos perfección. Pasado el tiempo, pude hablar con ella y lo que había en su corazón era un tremendo arrepentimiento, pues ella me decía que no había nadie que la aconsejara de manera correcta. Y es ahí cuando me doy cuenta la falta que le hace al ser humano tener a Dios como el centro de su vida. Cuán maravilloso hubiera sido tener una relación con Dios en ese entonces, donde restaurara todo aquello que mamá sentía y que pudiera renovar sus fuerzas como las del búfalo. Tú y yo podemos atesorar ese regalo que hoy en día se nos proporciona y que muchas veces no lo abrimos, lo tenemos ahí en su caja tan hermosa, pero no nos animamos a abrir ese regalo. Abre tu regalo y de verdad que te encontrarás cosas maravillosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Amigas, hoy estoy limpiando ya que decoraré el área de mi pequeña sala, pero antes quiero compartir una bendición que me llegó y de la cual me siento muy contenta. Y estoy hablando de esta aspiradora inalámbrica Calado. La verdad es que cuando me contactaron no lo podía creer. Yo decía, ay, no es cierto, a lo mejor no es verdad, pero ya preguntando con algunas compañeras, la verdad es que me sentí muy contenta y muy afortunada. Pero miren, ya que me llegó les quiero mostrar qué es lo que trae esta aspiradora. Primeramente traen su instructivo, pues viene en varios idiomas, viene en francés, inglés, español, japonés y bueno, en diferentes idiomas. Pero cuando abrí, todo viene bien empacado en su bolsita, incluso cuando llegó de la paquetería llegó súper bien empacadito. Miren este color tan hermoso como el cielo, así bien bonito, es un azul precioso como el... no sé, me encantó porque está como brillante, pero este es el que va a hacer que se haga más largo o más corto dependiendo tu estatura o como tú lo prefieras usar. Trae este aditamento que es como un cepillito que ahorita van a ver para qué lo ocupé. Trae un filtro extra, digo extra porque ya trae un filtro integrado. Ahorita les voy a mostrar en dónde se encuentra. Trae esta también que sirve para entrar en los lugares que menos puedas entrar, como en los cajones, como en las esquinas. Y miren esta parte que tiene varios niveles de altura. Está súper padre, está súper completa
y al ser inalámbrica pues quiere decir que no van a estar los cables estorbándote. Anteriormente yo tenía una alámbrica y la verdad es que en una mano traía el cable y en la otra la aspiradora, porque pues sí, obviamente el cable muchas veces nos estorba. Esta parte de aquí es con la que vamos a estar aspirando, vamos a utilizarlo como una tipo escoba y la verdad es que tiene una rotación súper padre. Y también este es el motor, chicas, aquí tiene algunas instrucciones. Este es el área de vaciado y aquí es donde viene el otro filtro que ya viene integrado. Estas dos partes sí se pueden lavar, chicas, siendo las únicas partes que se pueden mojar. No podemos aspirar agua, no podemos mojar nuestra aspiradora porque se nos puede llegar a descomponer. Entonces nada más vamos a utilizarla. Ahorita les voy a decir, tiene 2 niveles de potencia. En la parte de aquí es donde se prende y también en la parte de aquí es donde se nota pues la batería, ¿verdad? El porcentaje de batería. Ahorita lo tiene todo, pero les voy a comentar que en el instructivo nos dice que para cargarse son 4.5 horas, 4 horas y media. Supuestamente el tiempo de ejecución en baja velocidad es de 30 minutos y de alta velocidad son 18 minutos. Aquí varía un poquito, chicas, porque yo estuve utilizándola por más de 30 minutos en lo que limpiaba todo y la verdad es que todavía me quedó muchísima carga. Como ven, es muy fácil de poner y quitar todos los aditamentos, el que más se te acomode y el que más pues es el que vayas a estar utilizando. Primero que nada vamos a estar aspirando mi ventana, ya que tiene como más o menos una semana que no la limpio y aquí entra demasiado polvo y siempre tengo que estarla limpiando. Ustedes saben que he lavado mi ventana muchísimas veces y aún así sigue llenándose de polvo, pero con esta aspiradora la verdad es que me va a resolver mi vida en este sentido del polvo, porque a mí me hace muchísimo daño y luego empiezo con mi tos, por eso es que luego siempre ando enferma, chicas, ¿se acuerdan? Pues bueno, ahora que Calado nos ha mandado esta aspiradora, vamos a estar un poquito más tranquilas en ese sentido, porque la aspiradora que yo tenía anteriormente se me descompuso y desde entonces comencé con mi problema de la alergia. Por último, quiero comentarles que está súper padre, no está estorbosa, se puede detener sola sin necesidad de andar buscando a dónde la vas a recargar. Y eso la verdad para mí es de suma importancia. Trae un segurito que hace que se quede pues quieta, así paradita. Así es que de verdad que necesitas tener esta aliada en tu hogar. Me bendice mucho poder tener aparatos electrónicos que puedan ayudarnos en nuestras actividades, porque ya nosotras tenemos demasiadas actividades y necesitamos esa aliada. ¿Quién la hallará? La esposa que reconoce el valor que Dios le ha dado no tendrá que demostrarle su valor a nadie. El esposo y la esposa que trabajan en equipo y no en competencia se animan mutuamente a alcanzar el máximo potencial para Dios. Descubrirán que las recompensas entonces son gratificantes para ambos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Así como me encanta este versículo
para saber que como mujer valgo más que una piedra preciosa, valgo más que el oro, valgo más que el diamante. Me encanta verlo desde otro punto. Su amor supera ampliamente a la de las piedras preciosas. Hacemos las cosas mejor que otros días o que otras veces o que otras mujeres. Por ejemplo, embellecer los corazones de los que amamos, embellecer nuestro hogar, las personas a quien servimos, recordando que hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres, sabiendo así que obtendremos la recompensa. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Esto me lleva a pensar que mientras nuestro esposo sale a trabajar para llevar el sustento a nuestro hogar, él puede estar tranquilo, porque ella sabrá manejar de manera sabia su actitud y su hogar. De otra manera, también sabremos manejar diligentemente nuestras finanzas. Y alguna tal vez me dirá: Cindy, pero yo no tengo esposo. Tu esposo es Dios. En Él vas a tener la fortaleza, vas a tener las bendiciones, porque Él nunca se separa de nosotros, ni tampoco nos desampara. Lo único que tenemos que hacer es tener fe y confianza en Él. Estoy muy contenta porque sé que este regalo viene de parte de Dios para esta Navidad, así lo siento. Definitivamente me encantan estas fechas donde hay más sensibilidad, época de paz, unión, familia, agradecimiento, amor, felicidad, fe, prosperidad, donde todos convivimos en armonía. Eso y más deseo para ti en tu hogar. Que la bendición de Dios caiga sobre tu vida para que puedas tener esa fuerza de la mujer virtuosa. Y miren, familia, toda esta basura salió. Ese es el polvo que nos hace tanto daño, ese polvo tan fino. Pero les quiero mostrar cómo es que quedó el filtro de esta aspiradora. Estas dos piezas que van a ver aquí son las que se pueden lavar. Se pueden lavar con agüita, con jabón. Es lo único de la aspiradora. Miren nada más cómo quedó este filtro. Lo bueno es que son lavables y que puedo seguirlo utilizando. De todos modos, cuando aún así que se te acabe, pues puedes ir a la tienda de calado y poder comprar todos estos aditamentos. Te estaré dejando en la descripción el enlace y toda la información que necesitas. La recomiendo, sí, ampliamente. No pesa, chicas, este modelo no pesa. Está súper fácil de usar y de adaptarse a todas nuestras necesidades, que podemos aspirar hasta debajo de los sillones. Bueno, de mis sillones no, pero de algunos muebles, ¿verdad? Por aquí te estoy dejando entonces el enlace abajito. Ahora sí me voy a poner a darle una manita de gato a mi sala. Sin entrar en la exageración, también tenemos que tener mucho cuidado en cómo es que acomodamos las cosas. También de manera que puedas hacer tu limpieza más fácil, no pierdas tanto tiempo. Y bueno, todo esto que estoy poniendo ya lo había platicado con mis hijas y ellas me dieron ideas. Así es que toda la parte de esta pequeña decoración, que como saben yo no soy decoradora, pues bueno, fueron participantes también mis hijas, porque fueron las que me guiaron, me dijeron se ve bien aquí, se ve mal acá. Y pues bueno, dime tú, ¿qué es lo que más te gustó de este video? Me siento muy contenta por
todas las chicas que han llegado al canal. De verdad, muchas gracias por todos sus bellos comentarios. A medida de conforme va pasando el tiempo, voy a contestarles sus mensajes. A veces no tengo tanto tiempo, pero por ahí estaré leyendo todos sus mensajes. Muchísimas gracias porque se están suscribiendo, porque me dejan su comentario. La verdad es que me animan mucho y le doy gracias a Dios y le pido en cada mañana que me dé la sabiduría para llevarles palabra de bendición y que mi palabra no sea estorbo para nadie. Disculpen si es así, yo solo lo pongo en las manos de Dios y que llegue a sus hogares y que sea edificante, ¿verdad? Para todas. La verdad es que en estos tiempos en donde la vida va muy aprisa, pues yo estoy disfrutando cada etapa de mi vida. Ahorita decoré lo que fue la Navidad, pues ya mucho tiempo después del año pasado. El año pasado era noviembre, empezando noviembre empecé a decorar y la verdad es que sentí que no lo disfruté tanto. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué te pareció el video y claro que podemos aprender juntas en este camino, ¿verdad? La verdad es que no estuve gastando, chicas, todo esto ya lo tenía de años pasados. Lo único en lo que gastaron mis hijas, porque ellas me la regalaron, fue en la velita de forma de esferita. La vimos en el Walmart y nos gustó mucho, pero la verdad es que muchas veces me pregunto si realmente es necesario en mi vida. Y como la dejé, vi que ellas la agarraron y me dijeron, mami, esta te la vamos a regalar nosotras. La verdad es que me siento muy contenta de que mis hijas tengan ese corazón tan grande. Le doy gracias a mi mamá hasta el cielo por todas sus enseñanzas de vida y que con ayuda de Dios me hacen ser la mujer que soy ahora. Una mujer virtuosa es la fuente de bendición e inspiración para aquellos que la rodean. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar aquí conmigo.